El término cianuro se refiere a cualquier producto químico que contenga un enlace carbono-nitrógeno. Los compuestos como el cianuro de sodio, el cianuro de potasio, el cianuro de hidrógeno y el cloruro de cianógeno son letales. Sin embargo, existen miles de sustancias conocidas como nitrilos que también contienen el grupo cianuro, pero no representan el mismo nivel de toxicidad. De hecho, se puede encontrar cianuro en nitrilos utilizados como productos farmacéuticos, como el citalopram y la cimetidina. La diferencia radica en que los nitrilos no liberan fácilmente el ion cianuro, responsable de la toxicidad metabólica del cianuro. Algunas bacterias, hongos y algas pueden producir cianuro. También es producido naturalmente como parte de azúcares o de otros compuestos naturales en algunas plantas comestibles. Por ejemplo, almendras, brotes de mijos, algunos tipos de frijoles, soya, espinaca, vástagos de bambú y raíces de mandioca. Muchos de los cianuros en el suelo o el agua provienen de procesos industriales. Las fuentes principales de cianuro en el agua son las descargas de algunos procesos de minería, industrias de sustancias químicas orgánicas, plantas o manufactura de hierro o acero y facilidades públicas para el tratamiento de aguas residuales. Otras fuentes de cianuro son el tubo de escape de vehículos, liberaciones desde algunas industrias químicas, la incineración de basura municipal y el uso de plaguicidas que contienen cianuro. Las sales de cianuro y el cianuro de hidrógeno se usan en galvanoplastia, metalurgia, producción de sustancias químicas orgánicas, revelado de fotografías, manufactura de plásticos y en algunos procesos de minería. El cianuro de hidrógeno también se ha usado en ejecuciones en la cámara de gas y como arma química en guerras. El cianuro puede ingresar al organismo por varias vías. Vía digestiva a través del tracto gastrointestinal, respiratoria por inhalación de sustancias, cutánea a través de la piel, parenteral por inyección o transfusión o conjuntival en el caso del ácido cianhídrico. La inhalación de cianuro en su estado gaseoso como el ácido cianhídrico es la forma más rápida y tóxica de exposición. Una vez que éste llega a los pulmones se disuelve en el líquido alveolar, que es una fina capa de fluido que recubre los alveolos, las pequeñas bolsas de aire en los pulmones. Debido a la solubilidad del ácido cianhídrico en agua, esta atraviesa rápidamente esa barrera líquida. A partir de ahí, el ácido cianhídrico se difunde a través de las membranas alveolares y entra en los capilares sanguíneos que rodean los alveolos. Como el ácido cianhídrico es una molécula pequeña y no está cargada, pasa rápidamente por difusión pasiva hacia la sangre. A diferencia de moléculas más grandes o cargadas que requieren transportadores específicos o canales, el ácido cianhídrico puede moverse libremente a través de la bicapa lipídica que forma las membranas celulares. Una vez en la sangre, el ácido cianhídrico puede unirse a proteínas plasmáticas o circular en su forma libre, propagándose rápidamente por todo el cuerpo y ejerciendo su efecto tóxico. Cuando se ingieren sales de cianuro como el cianuro de potasio o el cianuro de sodio, estas sustancias se disuelven fácilmente en los fluidos del estómago. Una vez disueltas, las sales de cianuro liberan iones de cianuro, los cuales se absorben rápidamente a través de la mucosa del intestino delgado. Esta región es muy eficiente en la absorción de sustancias debido a su gran superficie y extensa red de capilares. Tras ser absorbido, entra finalmente al torrente sanguíneo, distribuyéndose rápidamente por el cuerpo. La absorción cutánea es la vía de absorción menos común. No obstante, los cianuros son ligeramente liposolubles, por esto penetran la epidermis y sus sales tienen efecto corrosivo en la piel, factor que incrementa su absorción dérmica. Como se mencionó anteriormente, una vez que el cianuro ingresa al organismo, este pasa rápidamente al torrente sanguíneo, donde se une parcialmente a la hemoglobina en los eritrocitos, es decir, los glóbulos rojos. Sin embargo, la mayor parte del cianuro se transporta en la sangre como una forma libre en el plasma. El cianuro tiene una afinidad especial por los tejidos que tienen una alta tasa metabólica y una demanda significativa de oxígeno, como el cerebro, el corazón, el hígado y los pulmones. Para entender mejor el mecanismo de toxicidad del cianuro, debemos entender un poco el proceso de la fosforilación oxidativa. Los electrones de alta energía provenientes del NADH y el FADH, que son productos del ciclo de Krebs, son transferidos a la cadena transportadora de electrones. Este es el último paso de respiración celular aeróbica y ocurre en la membrana interna de las mitocondrias. Su función principal es generar energía en forma de ATP mediante un proceso llamado fosforilación oxidativa. La cadena consiste en una serie de compuestos proteicos.
tenemos el complejo 1, 2, 3 y 4, y el complejo 5, también llamado ATP sintasa. El complejo 1 es el que se encarga de recibir los electrones del NADH. El complejo 2 recibe los electrones del FADH. Ambos transportan los electrones a la coenzima Q, o también llamado ubiquinona. La ubiquinona transporta los electrones desde los complejos 1 y 2 hacia el complejo 3, que luego los transfiere el citocromo C. Finalmente, los electrones son transferidos al oxígeno molecular en el complejo 4, lo que permite la formación de agua. Ahora bien, a medida que los electrones pasan a lo largo de la cadena, los protones son bombeados desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana, creando así un gradiente de iones de hidrógeno. Este gradiente genera una presión para que los protones fluyan hacia el lado de menor concentración, es decir, nuevamente hacia la matriz mitocondrial, y esto solo lo pueden hacer a través de la ATP sintasa, donde al pasar generan una fuerza rotacional dentro de la enzima, lo cual impulsa una reacción química que combina adenosindifosfato con un grupo fosfato inorgánico para formar finalmente ATP, adenosin trifosfato. Lo que nos importa aquí es el complejo 4, que contiene citocromo A y citocromo A3, que ayudan en la formación del agua. Ahora bien, al cianuro le encanta unirse al hierro férrico. ¿Y quién tiene hierro férrico aquí? El citocromo se oxidasa. Por lo tanto, el cianuro se unirá a él. En dado caso de que haya presencia de metahemoglobina, la cual contiene hierro férrico, el cianuro se unirá a esta formando cianometahemoglobina, y por efecto del tiosulfato de sodio, este cianuro será expulsado a través de la orina. Bien, pero si no hay presencia de metahemoglobina, el cianuro se unirá al único hierro férrico que encuentra, y este está presente en el citocromo se oxidasa, proceso llamado inhibición enzimática. Si el citocromo se oxidasa no funciona, y por ende el complejo 4 tampoco funciona, se detiene el flujo de electrones. Si esto ocurre, no habrá el bombeo de protones y por lo tanto no se generará el gradiente de iones de hidrógeno necesario para la síntesis de ATP. Algunas consecuencias de esto es la hipoxia celular, que se define como la disminución de aporte de oxígeno a las células. También, sin la capacidad de generar ATP a través de la fosforilación oxidativa, las células se ven forzadas a recurrir al metabolismo anaeróbico. Esto genera acumulación de lactato y acidosis láctica. También afecta de manera crítica a los tejidos que dependen de un suministro constante de energía, provocando daño celular y potencialmente muerte celular. Además de esto, el cianuro afecta a múltiples neurotransmisores, incluyendo vías dopaminérgicas, donde el cianuro altera los niveles de dopamina, que es un neurotransmisor clave en el control motor, el estado de ánimo y la recompensa. Vías GABAérgicas, el GABA, ácido gamma-aminobutírico, es el principal neurotransmisor inhibidor en el cerebro. La toxicidad por cianuro puede interferir en ellas, alterando el equilibrio entre la excitación e inhibición neuronal, lo que puede generar efectos neurotóxicos como convulsiones o excitación neuronal descontrolada. Vías glutamatérgicas. El cianuro conduce a la excitotoxicidad, una condición donde la sobreestimulación de neuronas conduce al daño o muerte celular. Todo esto, ya sea directa o indirectamente, a través de cambios en la regulación iónica. Como vimos anteriormente, el cianuro tiene una alta afinidad por el hierro férrico. Sin embargo, también tiene una alta afinidad por el azufre, lo cual es aprovechado por el cuerpo para desintoxicarlo. Las enzimas como la rodanasa y la 3-mercaptopiruvato sulfurtransferasa transfieren átomos de azufre al cianuro para convertirlo en tiocianato, que es mucho menos tóxico y puede ser excretado por el cuerpo. Esta reacción ocurre porque el azufre es capaz de aceptar al cianuro, formando un enlace más estable que permite su eliminación del organismo. Existen varias vías de excreción, las primarias y las secundarias. En las primarias encontramos que la principal vía de excreción del cianuro es su conversión a tiocianato, como vimos anteriormente, un compuesto mucho menos tóxico. Este proceso es catalizado por la enzima rodanasa en el hígado, que usa tiosulfato como donador de azufre para convertir el cianuro en tiocianato. El tiocianato es excretado principalmente a través de la orina en un proceso que sigue cinética de primer orden, lo que significa que la velocidad de excreción es proporcional a la concentración de tiocianato en el cuerpo. Otra vía importante de desintoxicación del cianuro es su conversión a cianocobalamina, mediante la unión del cianuro a la hidroxicobalamina, es decir, la vitamina B12. La cianocobalamina es un compuesto menos tóxico que también se elimina a través de la orina. En las vías secundarias encontramos que parte del cianuro se puede combinar con cistina para formar 2-aminotiazolina 4-ácido carboxílico, que también es excretado por la orina.
aunque esta vía es, en comparación con la excreción de tiocianato, pues menos eficiente. También pequeñas cantidades de cianuro pueden ser eliminadas sin cambios a través de la respiración, en forma de gas de cianuro de hidrógeno, o sea, ácido cianhídrico, debido a su naturaleza volátil. Trazas de cianuro también pueden ser excretadas a través del sudor, la saliva o el dióxido de carbono en el aire exhalado, aunque estas vías son menos significativas. No obstante, pese a estas vías de desintoxicación o vías de excreción, el cuerpo puede eliminar solo pequeñas cantidades de cianuro de manera natural. La capacidad total de desintoxicación es aproximadamente 0.017 miligramos por kilogramo de peso corporal por minuto, lo cual significa que el cuerpo puede manejar pequeñas exposiciones al cianuro, pero en casos de intoxicación severa, la acumulación de cianuro puede superar la capacidad del cuerpo para eliminarlo de manera efectiva, causando efectos graves e incluso la muerte. Gracias, muchísimas gracias. Doy clases los jueves, no cobro mucho.